Ay, ¿cuánto dinero ganamos en una sesión de comercio? Hola a todos amigos, bienvenidos en este video. Ya me han pedido muchas veces que les grabe un video sobre el comercio móvil y hoy está el video. Les mostraré que incluso sin ordenador pueden practicar comercio y ganar dinero desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora. Solo necesitarán su teléfono móvil conectado al internet. Hoy les enseñaré una estrategia perfecta para el comercio móvil que les ayudará a comerciar de manera cómoda y provechosa. Acomódense amigos, empecemos. El balance inicial hoy es de $1000 y veremos cuánto ganaremos al final del video. Pues primero añadiremos el índice. No necesitaremos un solo índice para no sobrecargar el gráfico visualmente. Este índice se llama las bandas de Bollinger, o sea, Bollinger Bands. El periodo será de 22 y la desviación será de 2. Aquí. Sí, volvemos al gráfico y ahora se ve así con el canal de Bollinger, que está compuesto de tres líneas, la superior, la mediana y la inferior. En este diapasón comercial se mueve el gráfico del precio. En cuanto este gráfico se acerca al límite, vamos a abrir convenios. Luego les contaré. Y en esta situación abro el convenio de venta y miren por qué. Si vemos el gráfico notaremos que las líneas superior e inferior del canal son los niveles de aprobación y resistencia. Pues por consiguiente, cuando el gráfico se acerca al límite superior, se resalta desde él y viceversa. Al final, el gráfico siempre está dentro del canal de Bollinger, nuestro diapasón comercial. Por eso, cuando el gráfico está cerca del límite superior y vemos además la comprobación alguna de la próxima vuelta del gráfico, como la de la pequeña verde en esta situación y la siguiente roja, más grande, que forman el pattern de la captura. En este caso concluimos en convenio de venta. Es que todo indica la próxima vuelta del gráfico y el cambio de la tendencia que de arriba hacia abajo. Además vemos el límite superior que es el nivel de resistencia y el pattern de vuelta. Gracias a todo esto el convenio es exitoso. Espero que el ejemplo haya sido obvio. Y en esta situación voy a abrir el convenio de venta, aunque el gráfico está cerca del límite inferior del canal. ¿Por qué? Pues lo explico todo. Primero, con la línea horizontal simple, marcamos el nivel que fue roto con el precio. Justo aquí, sí, ahí está. Ahora entendemos que había nivel desde el que el gráfico se resaltaba. Por consiguiente, rompiendo el nivel, el precio sigue la tendencia hacia abajo. Y creo que a partir de este punto el precio sigue la tendencia hacia abajo. De igual manera, pues el nivel ya es roto, el canal de Bollinger se amplía. Se nota que las líneas superior e inferior del canal se distancian cada vez más. Eso significa una fuerte tendencia hacia abajo. Por eso el convenio es de acuerdo con la tendencia y es exitoso. Claro que podemos abrir otro convenio de venta mientras sigue ampliándose el canal. Es que estoy seguro de que comerciar de acuerdo con la tendencia es la manera más segura para ganar para todos los novatos que comercian en las opciones binarias desde hace poco. Tendencia es amigo suyo y abrir convenios de acuerdo con la tendencia es necesaria cuando ven puntos de la entrada perfectos para eso. Y tal punto puede aparecer en cualquier momento. Por ejemplo, esta vez nos aprovechamos de la ruptura del nivel de aprobación. El amplio del diapasón comercial del canal de Bollinger comprueba lo correcto de la decisión de abrir el convenio de venta. Por eso solo esperemos el resultado. Pues el convenio pierde. Vale, a ver, si hay alguna posibilidad de abrir convenios de venta. Si hay, aumentemos el importe del convenio y seguimos vendiendo. Es que supongo que la tendencia sigue hasta llegar al nivel que está aquí. Sí, aquí. Y hasta el que ya queda suficiente espacio. Vale. En general el precio superó un nivel y ahora se dirige al otro. Pues veremos. Pronto el convenio se cerrará. El gráfico pronto se acercará al nivel de aprobación que mencioné. Ahora podemos pensar en los convenios de compra. Primero volvemos al importe inicial de $50 y veremos cómo se cambiará el gráfico cerca del nivel. Si aparece el pattern captura, abriremos otro convenio de compra. En esta situación abro el convenio de venta desde la línea mediana. Hasta este momento analizábamos las líneas superior e inferior, pero la línea mediana igualmente puede servir para la vuelta de la tendencia o su continuación.
Por lo general, en los gráficos donde el precio a menudo cruza la línea mediana, esta línea se convierte en una línea importante. En esta situación, a lo largo de la historia del gráfico, se nota que la línea mediana se hace el nivel de aprobación o resistencia. Por eso vamos a aprovecharnos de esta línea en este punto. La tendencia es hacia abajo, la marcamos con la línea adicional, miren. Aquí está, y con esa línea, marcando la tendencia clara que la línea mediana ahora sirve del nivel de resistencia. Además, se nota el pattern de la vela de Dodge que indica la incertidumbre en el mercado. Nuestro convenio es de acuerdo con la tendencia, es decir, es de venta, pero hubo poco tiempo y el convenio pierde. Por eso abro el segundo convenio igual de venta. Creo que la tendencia siga. Arriesgado, amigos, pero el convenio es exitoso, es lo más importante. Logramos un buen resultado. Volvemos a analizar el gráfico. Tal vez el precio rompa el nivel pronto, pero lo más importante es que concluyéramos el convenio exitoso. Pues a volver al par de divisas anterior, ¿qué vemos aquí? Se nota una buena reacción desde el nivel de aprobación y en general podríamos ganar aquí, sí. Mientras tanto, veo incertidumbre del mercado y el gráfico está dentro del canal, pero bastante lejos del nivel alguno. No recomendaría convenios aquí. En esta situación abrimos el convenio de venta. Como vemos, el gráfico no puede romper la línea mediana deslizante. Se formó una vela grande con una sombra también grande encima. Es una señal segura de venta, pero pues vale, sigo vendiendo. Todo el análisis fue dicho antes del convenio anterior aquí, por eso esta vez espero que todo vaya bien y el convenio sea exitoso. Y como he dicho, no hay ninguna dificultad con ese convenio. Es provechoso gracias a un buen análisis. Genial. Y en esa situación abrimos el convenio de compra. Miren, con la línea horizontal de las herramientas marcamos este nivel y se dan dos vueltas desde este nivel. Pronto lo verán. Ahora, este nivel coincide con la línea inferior del canal de Bollinger. Si el precio rompe el nivel, abriremos otro convenio de venta para recobrar lo perdido con los convenios anteriores. Pero al momento de abrir el convenio todo parecía bien, pues todo indicaba la vuelta del precio. Vale, solo esperemos. Si ganamos, genial y maravilloso. Si perdemos, abriremos otros convenios. Y como he dicho, esta vez el precio rompe el nivel. Ahora se nota claramente que los límites del canal de Bollinger se distancian. Por eso abrimos el convenio de venta de acuerdo con la tendencia hacia abajo. Y el segundo convenio tampoco tiene éxito. Abriremos otros 2-3 convenios para recobrar lo perdido. Esta vez el precio se acerca al nivel que rompió y que ahora es de resistencia. El precio va a probar este nivel, creo. Pues a ver. En general todo está muy bien y los convenios son exitosos. Volvemos al periodo de tiempo de un minuto. El precio prueba este nivel. Puede que la tendencia sea hacia abajo. Veremos. Volvemos al importe del convenio inicial y vamos a encontrar una buena situación para el último convenio provechoso. Aquí todo es similar. Vemos distanciarse las líneas del canal de Bollinger. La línea superior se dirige hacia más allá arriba y la línea inferior se dirige hacia abajo. Por eso la señal nos indica que la tendencia es hacia arriba y se hace más fuerte. Una vez roto el nivel de resistencia, abrimos el convenio de compra. Esperemos. Y creo que este convenio es obviamente provechoso. Yo les recuerdo que si no tienen mucho tiempo para practicar comercio ni a través del teléfono móvil, pero quieren ganar conmigo en las opciones binarias, pueden conversar ahora mismo con mis señales comerciales del canal de Telegram gratuito. Para todos los interesados, les dejo el enlace en el comentario fijado debajo de este vídeo. Tengan suerte, amigos. Hasta pronto.